Muy buenos días amigos de Mundo Android Manía, bienvenidos a otro video más del canal. Bien, y este video la verdad estoy muy emocionado porque lo llevaba pensando hace muchísimo tiempo y es lo que vemos de fondo, la construcción de una guitarra de Guitar Hero para nuestro smartphone Android. La construcción es muy sencilla, son unos simples pasos que debemos seguir que vamos a explicar a continuación y con esto lograremos la experiencia más parecida a jugar Guitar Hero pero en nuestro smartphone. Esto lo logramos con la guitarra y con la aplicación de Rock Hero, que es lo más parecido que encontramos en la Play Store. Así es que si te interesa este video, no te muevas del canal. Bueno, para la construcción de nuestra guitarra de Guitar Hero, lo único que necesitamos es una lámina de madera, un gamepad para computador por USB, un adaptador on the go u OTG para poder conectar el USB del gamepad a nuestro smartphone y 3 pulsadores, los cuales conseguiremos en una tienda electrónica o en una ferretería. Bien, luego de esto lo que hacemos es dibujar en la lámina de madera la silueta del cuerpo de la guitarra para poder recortarla. Recuerden, si no tienen una lámina de madera, pues pueden hacerlo con varias láminas de cartón para que quede un poco consistente. Luego de esto recortamos el cuerpo de la guitarra y lo mismo haremos con el mástil o diapasón de la guitarra. Y ahora vamos a pintarlo para darle un toque de personalización. Para esto le pedimos a nuestra mascota que se retire del patio para poder pintar tranquilamente. Bien, yo lo único que encontré fue una lata de aerosol rojo, así es que pues la personalicé de este color. Bien, luego de esto lo que vamos a hacer con el mástil es abrir unos agujeros para poder asegurar con tornillos el mástil al cuerpo de la guitarra. Entonces en un extremo hacemos 3 agujeros, creo que con eso quedará bastante consistente, y luego de esto vamos a ubicar 3 agujeros por donde irán los pulsadores que finalmente nos permitirán jugar el juego de Guitar Hero. Bien, para esto vamos a asegurar el mástil al cuerpo de la guitarra con tornillos. Nos quedará de la siguiente forma. Bien, ahora lo que vamos a hacer es poner los pulsadores dentro de cada uno de los agujeros, como vemos a continuación. Luego de esto damos la vuelta y ahí vemos los contactos de cada uno de los pulsadores. Para esto el siguiente paso es desbaratar nuestro gamepad. Vamos a retirar la carcasa, vamos a retirar todo, únicamente vamos a dejar el circuito interno del gamepad, y para esto también es necesario retirar los botones adicionales, los botones laterales, y retirar los análogos, que nos quede solamente la placa del gamepad, porque finalmente solamente vamos a utilizar 3 botones. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestra guitarra. Por la parte de trasera del mástil vamos a pegar con silicona la placa del gamepad. También vamos a colocar silicona generosamente en una de las partes del cable para que quede bien asegurado y no se nos desprenda. Luego de esto vamos a asegurar cada uno de los botones del gamepad. Puede ser en cualquier orden, no tiene que ser el mismo, a cada uno de los pulsadores. Simplemente utilicemos 3 de los botones que veamos disponibles, porque más adelante igual vamos a configurar el orden en el juego con un programa llamado Octopus. Más adelante les voy a explicar. Bueno, una vez soldado, esto nos va a quedar más o menos de la siguiente forma. Como les digo, el orden no importa, porque más adelante lo vamos a configurar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Luego de esto vamos a conectar nuestro adaptador on the go al cable USB del gamepad para poderlo conectar a nuestro smartphone y que este reconozca el gamepad. Luego de esto abrimos el Octopus, este que vemos acá. Para los que no sepan cómo configurarlo, aunque lo voy a explicar acá rápidamente, si quieren mayor detalle acá les dejo la anotación
de cómo se configura cualquier juego con el Octopus para mapear cualquier tipo de gamepad. Bien, lo único que hacemos es correr el Rock Hero, que es el programa que más se parece al Guitar Hero para Android. Corremos cualquier canción, lo ponemos en pausa para saber la ubicación de los botones, y con el Octopus vamos a mapear cada uno de los 3 botones. Vamos a agregar el primer botón, simplemente lo ubicamos en el primer botón del Rock Hero y vamos a pulsar el botón correspondiente para que este lo reconozca. Luego agregamos los siguientes botones, mapeando cada botón correspondiente. Con esto nos aseguraremos de que el juego va a funcionar correctamente. Bien, una vez mapeado, corremos el juego, cualquier canción, para validar que los botones estén en correcto funcionamiento. Y ya con esto podemos hacer la prueba final para demostrar que somos un rockstar. Bueno, y lo importante de todo esto es que por favor no se nos vaya a subir la fama a la cabeza luego de convertirnos en unos rockstar. Y bien amigos, si este video te ha parecido útil, si este proyecto te ha parecido interesante, ya sabes, ayúdame a crecer la comunidad de Mundo Android Manía, regálame un like, comparte este video con tus amigos. Ya sabes, si no estás suscrito, dame la oportunidad de suscribirte al canal, activando la campanita de notificaciones para que te avisemos semana a semana cada vez que subamos un nuevo video. Acá están todas mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.